Se puede dar de muchos casos, puede ser algo muy obvio, que de repente también puede ser ofrecimientos de puestos, puede ser algo sutil, puede ser, por ejemplo, insinuaciones, de repente cuando el jefe está a solas con la mujer, con la trabajadora. Porque las ven vulnerables o porque tienen un puesto inferior al que tiene el hombre, tratan de abusar, pues, ¿no?, del poder que tienen dentro de la empresa. El trabajo definitivamente se ve afectado porque la mujer se debe sentir con mucha presión de o acceder a la propuesta del jefe o perder el puesto. Yo creo que es bien fuerte en nuestro entorno, y lo que existe es un desconocimiento de que alguien te puede ayudar a superarlo, a evitarlo, ¿no? Por el hecho de que vas a perder tu trabajo. Eso es lo que se cree. Hoy en día, la participación de la mujer en las diferentes actividades laborales es cada vez más importante. La mujer aporta con su capacidad, esfuerzo y dedicación tanto en el desarrollo del ámbito público como privado. El acoso sexual representa una de las violaciones más frecuentes a los derechos humanos de las mujeres, afectando su derecho a un ambiente laboral saludable. Cuando empecé a trabajar todo estaba bien, todo era normal, mi jefe me trataba con mucho respeto, pero de pronto empezó a pedirme que me quedara un poco más tarde en la oficina. Bueno, yo lo hacía, pero cuando me quedaba muy tarde empezó a acercarse mucho a mí y me hacía sentir un poco incómoda. Luego empezó a invitarme a salir. Yo trataba de evitar ese tema y me dio a entender que me podía subir el sueldo si yo aceptaba salir con él. El hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la conducta física o verbal de naturaleza sexual realizada por una persona que se aprovecha de su posición de autoridad o jerarquía. Las víctimas se ven afectadas con estas conductas que vulneran su dignidad y sus derechos fundamentales. Quiero que me ayudes a revisar esto. Cuando estábamos solos, se acercaba mucho y yo estaba trabajando, se me acercaba y rozaba mi mano, mi espalda o mi hombro, bueno, yo me sentía muy incómoda. Luego, cuando se daba cuenta, se alejaba un poco. Yo me alejaba también y trataba de hacer como que si no pasara nada. El acoso sexual se da cuando se promete, implícita o explícitamente, un trato diferente a cambio de favores sexuales. También se dan casos cuando el acosador amenaza a la trabajadora exigiéndole que acepte sus proposiciones a cambio de que su situación laboral no se vea afectada. A veces el acoso sexual se manifiesta muy sutilmente en el ambiente de trabajo. Las insinuaciones sexuales escritas o verbales y gestos obscenos que resulten insoportables o humillantes para la víctima son formas de hostigamiento sexual. Además, los acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas que resulten no deseadas por la trabajadora. De pronto empezó a contarme chistes obscenos y después siempre lo hacía. A mí eso me incomodaba mucho, pero traté de pasarlo por alto. Luego un día me dijo que vaya a su oficina. Yo pensé que era por una cuestión de trabajo, así que fui. Y me pidió que me acercara a la computadora y ahí habían fotos pornográficas. En el momento en que él me las enseñó, yo me sentí muy incómoda y me molesté y me asusté y le dije que dejara de hacer esas cosas.
También es una forma de acoso sexual el trato ofensivo u hostil por parte del acosador hacia la víctima, luego que ésta muestra rechazo a estas conductas. Él se dio cuenta que yo estaba rechazando sus proposiciones. Entonces empezó a encontrarle muchos defectos a mi trabajo y a hacerme la vida en el trabajo muy difícil. Me trataba de mala manera y encontraba muchísimos defectos en mi trabajo, como si yo no trabajara bien, y eso no es cierto. El acoso sexual es una forma de violencia y discriminación que daña la dignidad de la mujer y genera un ambiente hostil que le impide desarrollar sus labores con libertad y comodidad. Empecé a sentirme muy mal, no sabía qué hacer porque realmente necesitaba el trabajo. Entonces realmente empecé a sentir muy deprimida, no sabía qué hacer. Cualquiera que sea su situación laboral en el sector público o privado, la mujer tiene derecho a denunciar el acoso sexual del que ha sido víctima. La Ley 27942 es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. La mujer trabajadora que sufre acoso sexual debe rechazar estos hechos inmediatamente y presentar una queja. Si es una trabajadora privada, la queja deberá ser presentada ante la Oficina de Personal o de Recursos Humanos. Si es una trabajadora pública, la queja deberá ser presentada ante la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. La trabajadora debe reunir ciertas pruebas, como documentos, cartas, correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otra prueba que demuestre los hechos. También debe recordar que el procedimiento tiene una duración máxima de 20 días y exigir protección hacia ella y los testigos, confidencialidad e investigación inmediata con el fin de sancionar al hostigador. Recuerda que el empleador también tiene obligaciones. Difundir la Ley 27942 en el centro de trabajo. Establecer medidas de prevención para evitar que las trabajadoras sean acosadas sexualmente. Protegerte si decides presentar una queja por estos hechos. Mantener los hechos de forma confidencial. Investigar inmediatamente, de lo contrario, será responsable solidario de la indemnización. Rechaza y denuncia el acoso sexual. La Ley 27942 te protege.